¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Tal vez no ha habido otro momento en la historia en que la profecía de los últimos tiempos haya estado más alineada con la cultura y las circunstancias del mundo que hoy en día. Creo que hay 10 fenómenos que presenciamos hoy que fueron registrados hace siglos en la profecía bíblica. Ver nuestras circunstancias a la luz de estas profecías debe darnos resolución, propósito y esperanza, y ayudarnos a responder a las preguntas: ¿qué debemos hacer con el mundo que nos rodea? ¿Qué esperanza tenemos en tiempos como estos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? La profecía bíblica predice tiempos cuando la sociedad callará las voces de moralidad. ¿Es esta cancelación señal de los últimos tiempos? Como creyentes, ¿cómo podemos vivir libres en un mundo listo para cancelar el mensaje de Cristo? Acompaña al Dr. Jeremiah en esta edición especial de Momento Decisivo sobre Profecía, en su presentación de una señal del fin de los tiempos, una profecía política, la cultura de la cancelación. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Suyo, absolutamente gratis cuando se pone en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje, una profecía política, la cultura de la cancelación. Salvo por los disturbios y muertes de 1968, no recuerdo un año más desafiante en mi vida para Estados Unidos que el 2020. Entre la pandemia, el estallido racial por la muerte de George Floyd, crisis económica, altas tasas de homicidio, juicio de Donald Trump, muchos temas que discutir. Y se discutieron. Por supuesto, la elección presidencial exacerbó la situación. En medio de esa tensión y animosidad, el pastor Chris Hodge de Birmingham, Alabama, un día en una sesión de Instagram, pulsó like en unas publicaciones de un autor y orador conservador. ¿Pueden imaginar que algo tan inocuo causara problemas? Lo hizo. Una maestra de bachillerato en Birmingham vio lo que el pastor Hodges hizo y eso le incomodó. Publicó en Facebook algo para tratar su enojo, incluyendo el nombre e imagen de Hodges junto a los notorios likes. Después, irónicamente, dijo a la prensa: «Me molestaría si piensan que lo juzgo. No digo que sea racista, pero apoya quien publica cosas que no son culturalmente sensibles, en mi opinión». En menos de 2 semanas, Housing Authority de Birmingham cortó lazos con el pastor Hodges y la iglesia Highlands, prohibiendo que alquilara espacios en sus filiales. Housing Authority también cortó lazos con Christ Health Center, un ministerio aparte, fundado por la iglesia de Highlands, que da servicios gratuitos de salud a gente de viviendas públicas. Solo piensen en eso.
un gobierno local cierra una clínica gratuita para pobres en medio de una crisis de salud pública. Dijeron, las opiniones del pastor Hodges no reflejan a la Junta de Salud ni residentes. Para resumir, el pastor Hodges fue cancelado por dar like a post de un crítico conservador popular. Quiero decirles que no conozco a Chris Hodges personalmente, pero sé mucho sobre él. Tengo un respeto increíble por él, por su liderazgo e iglesia, y les aseguro que volverá. Esto no lo derribará. Nadie llega hasta esa posición dejando que algo como eso se meta en su camino. Solo denle tiempo y él volverá, con mayor efectividad, haciendo todas las cosas que hacía y mucho más. En pocas palabras, cancelar es lo que hacíamos con las suscripciones. Se cancelaban. O se veía un programa de televisión fallido, se cancelaba. Hoy, la gente se lo hace a otros. En nuestra sociedad, cancelar a alguien es un castigo por hacer algo, decir algo y aún pensar algo que viole un grupo de reglas no escritas ya en juego en gran parte del mundo demócrata. Estos castigos se llevan a cabo normalmente en 3 etapas. Primero, se intenta humillar públicamente a la persona, exponiendo sin pudor el supuesto mal cometido. Luego, ya que la persona ha sido expuesta, es presionada sin piedad a confesar y disculparse. Si realmente ha hecho algo que requiera arrepentimiento, es irrelevante. Simplemente ser acusado significa que debe retractarse y disculparse. Y tercero, sin importar si el acusado se disculpa o no, se intenta remover a esa persona de la vida pública y de todo público debate de una vez por todas. Por ende, gente es despedida, burlada, amenazada, suspendida y deslegitimizada en todo. En esta cultura, si les parece poco razonable, incluso no bíblico, tienen toda la razón. Se le pidió a Jesús señalar el mandamiento más importante y respondió con una especie de 2 por 1. ¿Lo recuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay pocas cosas menos amorosas que vituperar al azar en público, provocar su despido, vergüenza o censura. Todo por el pecado del desacuerdo. Es la cultura de cancelación. Cabe mencionar que Jesús pasó mucho tiempo con gente que en su día fueron cancelados, por así decirlo. ¿Recuerdan a la mujer del pozo? Las mujeres eran consideradas de segunda clase y los samaritanos eran despreciados. Además, esta mujer samaritana vivía en inmoralidad sexual. Su gente la rechazaba. Por eso iba sola a sacar agua del pozo comunitario a mitad del día. Pero Jesús vino a ella. Le habló amablemente. Incluso le ofreció el agua de vida, diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltare para vida eterna. Jesús tocó leprosos, que eran intocables, según la ley. Aceptaba pecadores despreciados. Bendecía a niños cuando otros trataban de alejarlos porque parecían molestia. Expresó compasión por una mujer tomada en adulterio. Él aceptó la adoración de una mujer criticada por derramar perfume sobre sus pies. Tocó los ojos de ciegos y los oídos de sordos. Echó fuera demonios de gente violenta. Y en sus últimas horas consoló a un asesino crucificado junto a él. Y después de su resurrección, afirmó a un discípulo dudoso y restableció al discípulo que lo había negado. Jesús no tenía lugar en su corazón para cancelar a otros. Era maravilloso, demostrando el amor y la gracia de Dios a todos. Y, amigas y amigos, aún lo es. ¿Qué significa esto? Sería bueno pensar que esta cultura es algo temporal, que nuestro mundo atraviesa. Escucho decir, ya lo superaremos. Pero la sociedad es más intolerante y polarizada cada día.
y no creo que estas tendencias vayan a revertirse. Los elementos más insidiosos de esta cultura son una forma maligna de rencor, común en toda la humanidad. Lo que vemos hoy me recuerda a lo que Jesús describió en Mateo 24. Esta es la profecía que presagia lo que está sucediendo hoy. El sermón del Señor de los últimos días y la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, Jesús anticipó una serie de señales que presagiarían el fin del mundo. En Mateo habló de guerras y rumores de guerras, y de hambre, terremotos y pestilencias. Y luego dijo, normalmente lo leemos sin atención, pero no lo hagan. Él dijo, y todo esto será principio de dolores. Y luego, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Léanlo de nuevo, porque vemos marcas distintivas acerca de la cultura de cancelación. Es una cultura de desprecio. Jesús habló de lo fácil que la gente se ofendería, y en los días previos a la tribulación. Y hoy es así. ¿Cuánto tiempo hasta que se incomoden por verlo leer la Biblia en un avión? O se ofendan porque usan una camiseta con el eslogan Juan 3:16. ¿Qué tal la cruz en su cuello? Podría ser lo siguiente. Jesús vinculó ser fácilmente ofendido con odiarse y traicionarse unos a otros. Él dijo que la sociedad, antes del final, estaría marcada por personas que sacan, exponen y traicionan a su alrededor. ¿No dirían que esa traición es común en nuestro mundo hoy? Lo es. La traición es parte esencial de la cultura de cancelación. Lo es. En gran medida, esta cultura depende de la traición. Todos cometemos errores que nos gustaría olvidar, ¿no es así? Amén. Tomamos decisiones de las que nos arrepentimos y que quisiéramos corregir. Pero hoy, regidos por esta cultura, esos errores no quedan en el pasado. La gente explora adrede las historias y biografías y publicaciones de otros, aún de los llamados amigos, para arrastrar esos errores al presente. En su gran sermón del fin de los tiempos, Jesús advierte de falsos profetas que engañarían a multitudes. Nunca ha sido más fácil que hoy. Hoy vivimos en una cultura no solo de desprecio, sino de engaño. Noticias falsas, gente, productos falsos, falsos amigos. Se lo debemos a las grandes empresas mediáticas y está contribuyendo a una creciente cultura de engaño. El siguiente paso en esta cancelación es la desconexión. En una cultura altiva y engañosa, la gente se resguarda de la sociedad. No siempre son expulsados de ella, pero cuando ven que son perseguidos y dañados, ¿qué hacen? Deciden entrar al castillo, se encierran y no dejan que nadie se les acerque, no hablan con nadie. Escuchen a Jesús en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, las relaciones se agriarán. La cultura antes de la tribulación y al final de la historia será caracterizada por la frialdad en nuestros sentimientos y en nuestros tratos unos con otros. Sorprende lo que un estudio mostró, que la mitad de los americanos no hizo un nuevo amigo en los últimos 5 años. Al crecer el odio y el engaño, el amor se ha mermado y las relaciones se han enfriado. Y ahora, con esta sociedad sin amigos, hay una cosa que, como cristianos, tenemos que enfrentar y decir: nosotros no. Estamos en un grupo pequeño con 8 parejas, las conocemos y oramos unos por otros, servimos unos a otros y nos regocijamos juntos y lloramos juntos. Tenemos amigos, somos parte del cuerpo de Cristo, vamos a la iglesia y a grupos pequeños. Es crucial estar en un grupo pequeño fuerte. Concluyendo la charla, les hago una pregunta importante.
¿Hacia dónde vamos ahora? Ahora que entendemos más la cultura de cancelación y sus peligros, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué se necesita para vivir en un mundo como este? Se requiere mucho. Exploremos 4 conceptos no rescindibles. Primero, para vivir aquí se requiere sabiduría. Jesús dijo: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». La sabiduría es la habilidad de discernir lo correcto, lo bueno, lo justo y lo apropiado. Escribí en mi cuaderno una definición de sabiduría, que es lo mejor que vi. No es mía, la encontré por ahí. Dice esto: sabiduría es hacer lo correcto sin tener precedente. Hacer lo correcto, aun sin poder mirar hacia atrás y decir: «Ah, le pasó a tal y tal y está en este libro e hicieron esto, así que yo lo otro». No, sabiduría hoy es muy importante, porque vivimos en tiempos sin precedentes. Lo que está sucediendo ahora, amigos y amigas, nunca antes había pasado. ¿Qué hacemos? Se la pedimos a Dios. Él ha prometido dárnosla y nos dará sabiduría para hacer lo correcto, a pesar de que no haya precedentes que podamos haber o experimentado. Escuchen lo que dice la Biblia. Colosenses 4:6 dice: «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Es un versículo importante. Algunos lo han invertido. Su palabra siempre tiene sal, con muy poca gracia. No es así como debe ser. La Biblia dice que debemos ser piadosos, pero con un poco de sal en nosotros. ¿Qué implica? No se dejen atropellar. No dejen sus convicciones. En todo, tengan piedad. Saben, mi deseo antes de morir es ser un anciano piadoso. No quiero ser un viejo gruñón. Conocemos viejos gruñones. No quiero serlo. Quiero ser un anciano piadoso. No quiero ser un anciano, pero cuando lo sea, quiero ser piadoso. Así, la Biblia dice que en esta cultura, cuando la gente esté matándose con sus palabras, debemos ser diferentes. Estar al margen de eso. Somos piadosos. No respondemos con venganza. No nos dicen algo malo y respondemos con algo peor. No peleamos por desacuerdos, pero tampoco podemos quedarnos callados cuando nuestra fe sea retada. El ser piadosos y decir lo correcto es una combinación que mucha gente no espera. Así, saber qué decir, cuándo, cómo, es sabiduría. Hay que ser valientes para vivir hoy en día en esta cultura. La Biblia dice: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará». Tenemos que atender esos mandamientos, viviendo como seguidores de Jesús, en un mundo influenciado por la cultura de cancelar. En Hechos se repite mucho la palabra «denuedo». Me encanta Hechos 4:3, que dice esto: «Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo». ¿Cómo oro que siempre pueda hablar la palabra de Dios con denuedo, sin avergonzarme del Señor, ni de lo que ha hecho por mí, por ustedes o la iglesia? El valor es un rasgo dado por Dios, crucial en estos tiempos críticos. Salmos 27:14 dice: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Aleluya. Sabiduría y valentía, y se requiere perdón. Hoy, donde los errores anteriores son un blanco del presente, no hay lugar para el perdón en la cultura de cancelación. Pero la Biblia nos da otro camino. Escuchen a la Biblia. «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Al perdonar a alguien que nos ha agraviado, los liberamos. Pero eso no es lo mejor, nos libramos a nosotros.
Porque si caminan por ahí con amargura hacia alguien, no los dañan a ellos. Tal vez ni siquiera lo sepan. Se lo hacemos a nosotros. Al perdonar pasan dos grandes cosas. Ellos son perdonados y ustedes quedan libres de amargura. Sabiduría, valentía y perdón. Y se requiere amor. ¿Recuerdan en la Escritura donde Jesús canceló a una joven mujer? Enseñaba en los atrios del templo cuando unos fariseos la arrastraron a la fuerza hacia él. La habían sorprendido en adulterio. «Apedréenla», dijo Jesús. «Es la ley. Es culpable y debe ser removida para siempre. Ella está cancelada». Alguien dirá: «Pastor, eso no está en la Biblia». ¿Y no está? Jesús nunca lo dijo, ni yo tampoco. En lugar de cancelarla, Jesús dijo a sus acusadores: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Van a lapidar a esta mujer. El primero aquí que no tenga pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y la Biblia registra que después se fueron uno por uno y quedó Jesús solo con la mujer. ¿No les hubiera gustado ser testigos de eso? ¿A dónde van? Uno por uno se fueron. Y Jesús habló a la joven cuando todos se habían ido y dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». La cultura de cancelación se basa y busca enjuiciar, acusar y castigar. La meta de los canceladores es ventilar los pecados de otros y que estos sean removidos, castigados y olvidados. Pero la cultura de Cristo es amor y misericordia y gracia. Según la Biblia, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Solía creer que si amaban a alguien, cubría nuestros pecados. Pero no es eso, sino que al amar a alguien, cubren sus pecados. No exponen sus pecados. Se trata de cubrirlos. No se trata de ser falso, pero tampoco se hace una campaña para revelarlos. Si aman a alguien, no quieren que sea difamado. ¿No es así? Pero en nuestra cultura no funciona así. Si alguien tiene una relación y se entera de algo malo, estará en internet y se lo dirá a todo el mundo en cuestión de unos minutos. La Biblia dice que cuando amamos a alguien, si comete un error, debemos orar con ellos, tomarlos en brazos, perdonarlos, les ayudamos a seguir y no difundimos su pecado. Eso es del mundo. Eso es del diablo. No es de Dios. La Biblia dice que al amar, cubrimos sus pecados. No sé ustedes, pero a veces quisiera cancelar la cultura misma. Cancelarlo todo, cancelar la cultura. Quisiera cancelar el odio y la división, todo crimen y anarquía, la presunción y elitismo de críticos y burócratas, los supuestos periodistas, que no lo son. Quisiera cancelar la violencia y el veneno. Yo no puedo hacerlo, pero ¿saben que un día Jesús lo hará? Hay una cultura de cancelación que recomiendo. Y es la única que voy a recomendar hoy. Esta cancelación la deben tomar en serio. La Biblia dice en Colosenses 2:13 y 14: ustedes estaban muertos en sus pecados. Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Jesús canceló el pecado. Lo canceló. Esa es la clase de cancelación que me gusta. Le pedí a Jesucristo que perdonara mi pecado. Y me enteré de que cuando fue a la cruz, pagó la pena de mi pecado. Lo canceló y perdonó todo. Los pecados pasados, los presentes y los futuros. Todo lo perdonó. No, Pastor Jeremiah. Él perdona el pasado. Un minuto. Cuando Jesús murió en la cruz, mis pecados estaban en el futuro. Lo canceló todo. Todo mi pecado. Lo canceló. Lo perdonó. Lo que hizo por mí, lo hará por ti, si se lo pides. Descansemos seguros de que nada ni nadie podrá cancelar jamás al que ha cancelado nuestros pecados. Él siempre estará ahí por nosotros. Amigos y amigas, a pesar de todo lo que está sucediendo, no olvidemos el triunfo del Evangelio. El Evangelio lo cambia todo. ¿Quieren estar en la cultura